ti. Marcando el rumbo. Quisiera aprovechar este espacio hoy viernes sobre un artículo que escribió el amigo Juan Ariel Jiménez, un artículo bastante preciso, y él lo titula de cómo te va a afectar la reforma. Cuando él dice la reforma, habla de la reforma fiscal, lo que ellos le han dicho una modernización. A veces los nombres rimbombantes, estos nombres bonitos así, tienden a confundir a la gente, pero también es como un alivio, como un pequeño enema, para que sepan que no es tan duro. Y me quiero permitir, compañeros, leer brevemente este artículo del amigo Juan Ariel Jiménez, que es un artículo bastante preciso. Repito que él tituló ¿Cómo te va a afectar la reforma? Y empieza así, dice que luego de tanto misterio, el gobierno finalmente presentó la tan esperada y temida reforma fiscal, que en pocas palabras traduce en un aumento de impuestos que recae mayormente sobre la familia dominicana, especialmente sobre la clase media. Los funcionarios y comunicadores cercanos al gobierno intentarán convencerte que este sacrificio es necesario, que con estos recursos se construirá la República Dominicana de tus sueños. Otros, con una visión dramática, proclamarán que estamos al borde del abismo y que el país va camino al apocalipsis. Este es el juego democrático, diferentes voces, distintas perspectivas. Sin embargo, más allá de esos discursos, quiero invitarte a hacer un ejercicio simple pero crucial. Veamos juntos cuánto le costará realmente esta reforma a tu bolsillo y qué otras alternativas existen para evitar este golpe. En primer lugar, la familia dominicana promedio gastará alrededor de 21.861 pesos más en sus compras de supermercado el próximo año. Esto se debe a que productos básicos como la carne de res, la carne de cerdo, el café y muchos víveres pagarán un 18% de ITEVIS, mientras que las bebidas azucaradas como el jugo de naranja y la malta ahora tendrán un mayor impuesto selectivo. Sumando a esto también aumentarán los impuestos sobre las bebidas alcohólicas. En segundo lugar, miles de familias que hoy en día no pagan el impuesto a la propiedad inmobiliaria IPI tendrán que empezar a hacerlo desembolsando hasta 48.353 pesos al año. Adicionalmente, por cada vehículo en el hogar se pagará entre 1.500 y 3.000 pesos adicionales de costo de marbete, por lo que en un hogar con 2 vehículos se le tocará pagar hasta 6.000 pesos más anuales de impuestos. Por otro lado, si un hogar utiliza servicios digitales o compras por internet, le tocará pagar impuestos de aproximadamente 3.191 pesos el próximo año. Esta reforma representa un durísimo golpe al bolsillo dominicano. Una familia dominicana de clase media verá un aumento en sus gastos entre 54.844 y 103.865 pesos el próximo año, solo por concepto de aumento de impuestos. Visto de forma mensual, esta reforma fiscal le costará mensualmente entre 4.570 y 8.655 pesos a la clase media dominicana. Si consideramos que una familia de clase media gana alrededor de 56.000 pesos al mes, estamos hablando de una reducción de hasta un 15% en su poder adquisitivo. En términos sencillos, el gobierno está pidiéndote que entregues 1 de cada 7 pesos que tanto esfuerzo te cuesta ganar, solo para cubrir los nuevos impuestos de esta reforma. Y claro, el gobierno sabe que este golpe al bolsillo de la clase media no será bien recibido. Por eso intenta justificar la forma diciendo que es la única manera de equilibrar las cuentas. Pero, ¿es eso realmente cierto? De forma sorpresiva, la reforma anunciada por el gobierno no busca reducir los niveles de deuda pública ni cambiar el modelo económico en línea con lo dispuesto a la Estrategia Nacional de Desarrollo. No. La mayor parte de esta reforma está destinada a aumentar el gasto del gobierno. En pocas palabras, es quitarle dinero a las familias para que el gobierno pueda gastar más. Y ya sabemos lo poco eficiente que ha sido el gobierno, donde 4 años después todavía el sistema 911 no funciona y de vez en cuando hasta los semáforos deja de funcionar. Pero si quisiera dar un nuevo voto de confianza al gobierno y permitirle que gaste más, esta vez esperando mejores resultados. Solo puede ser financiado con mayores impuestos. Hay 2 soluciones posibles. Aquí es donde quiero ser claro, continúa Juan Ariel Jiménez, diciendo, esta reforma no es la única salida. Existe una alternativa viable
que debería estar en el centro del debate, y es la reducción del gasto público innecesario. A modo de ejemplo, solo con reducir el gasto en la nómina pública no esencial, excluyendo educación, salud y policía, a los niveles del 2019, se podría evitar el incremento del ITEVIS. Como segunda alternativa, si se logra reducir la pérdida del sector eléctrico, que hasta llevarla a los niveles del 2019, para así reducir el subsidio eléctrico, tampoco habría necesidad de tocar el ITEVIS. Por otro lado, si el gobierno decidiera reducir poco, más de la mitad del gasto en publicidad, podría evitar el aumento de los gastos en impuestos a la vivienda. Adicionalmente, solo eliminar los eventos y fiestas gubernamentales permitiría ahorrar lo suficiente para cubrir el aumento del marbete sin que la familia dominicana tenga que pagar un centavo más. En pocas palabras, si el gobierno decidiera reducir el gasto corriente improductivo, se podría generar un ahorro de más de 205 mil millones de pesos, evitando por completo la reforma fiscal recientemente anunciada, y hasta le sobraría dinero. Pero en lugar de tomar estas medidas sensatas, han optado por la opción más fácil: cargar el costo sobre los hombros de la clase media dominicana. Otra solución práctica es combatir la evasión fiscal, reducir la evasión de impuestos sobre la renta de las empresas promedio latinoamericanas. Permitiría al gobierno recaudar casi la mitad de lo que espera con esta reforma. En conclusión, la discusión de la reforma debió iniciar con los objetivos de buscar las mismas soluciones. Sin embargo, no es cierto que se ha querido decir que esta reforma era inevitable. Al menos no una reforma como esta, que lo que busca es permitir al gobierno aumentar el gasto público. En lugar de discutir una reforma que le costará al dominicano promedio casi el 20% de su ingreso, sería mucho mejor discutir mecanismos efectivos de reducción del gasto público improductivo y la reducción de la evasión. Al final del día, la pregunta no es solo cuánto más puede soportar la clase media, sino cuánto tiempo más estamos dispuestos a aceptar que el gobierno siga mirando hacia otro lado cuando se trata de sus propios gastos. Bueno. Rafael Díaz. Escuchándote y leyendo ese gran artículo de ese gran profesional político dominicano y joven, pues nos hace pensar, nos debe hacer pensar a todos y ponernos las pilas de que el enfoque de todo esto tiene que ser, como él bien dice, en la reducción del gasto, en la reducción del gasto del gobierno. Y hay poca o nada, no se habla de eso, las nominillas del Estado, las cosas que no se necesitan. No digo que la eliminen del 100%, pero porque hay cosas políticamente que hay que mantener. Pero hacer un ajuste de ese gasto público es no solamente necesario, pero lo que me parece ser algo que se escapa ya lo aceptable es que nos miren a la cara, nos publiquen en los medios que debemos ser responsables, que el dominicano de a pie tiene que ser responsable consigo mismo, como que somos unos irresponsables y que la culpa la tenemos nosotros de no haber hecho el trabajo. Pero es que no. Es que, ¿cómo podemos pedirle al pueblo que sea más responsable? Pero qué barbaridad es esa cuando ahora le toca gobernar, ahora le decidieron tomar esa medida y no son capaces de dar ejemplo. Y yo creo que las personas siempre hemos visto cómo aprendemos mejor cuando vemos el ejemplo de otro que nos ayuda a entender lo que se nos quiere pedir que hagamos. Bueno, realmente recuerden el día de ayer mi comentario, me referí exactamente a este tema de la reforma fiscal, que es a la clase media realmente que le están dando en el cuello, porque si vemos la clase alta, pues tiene el dinero para pagar todos los impuestos que le impongan, ¿verdad? Pero la clase baja tiene lo que son los bonos luz, bono gas, aliméntate 2.3, pero la clase media realmente, que es la clase que tiene... Es el motor de la economía. El motor reproductivo, exactamente. Que es la clase que camina, que quiere darle una patada a la pobreza, la que se levanta todos los días temprano a buscar su mejoría. A esa clase media es que se le está dando en el cuello. Lo dije ayer, lo mencioné en mi comentario. Entonces, si tenemos que buscar
tenemos que ser responsables y buscar para pagar la deuda. O sea, nos están poniendo a pagar una deuda que se hizo en campaña. Porque todo esto de la reforma fiscal es para recaudar fondos para tapar ese hoyo. Entonces, señores, vamos a ponernos en atención con esta reforma fiscal a los legisladores, que sean flexibles, que es a la clase media que se le está dando aquí en el cuello. Porque la clase social que no está esperando que le den ni que le regalen, que es la clase media, el gobierno debe de ser más flexible. Es mi comentario. A todos los que nos están escuchando pueden opinar también llamándonos por el 809-683-8790 y 809-683-8791. Bueno, la verdad que la reforma fiscal está dando mucho que hablar y nos falta mucho tiempo para seguir hablando de ella. La población está totalmente dolida. Tú oyes el grito en todas partes y ciertamente este gobierno, como dices Natalie, tú, nos está queriendo forzar a pagar una deuda que ellos provocaron. Una deuda que ellos provocaron, señores, con el alto costo que se le puso a cada candidatura en las elecciones pasadas. Buenos días. No fue más que eso, fuera el endeudamiento por favor, en el cual nos ha metido el gobierno en su campaña electoral. Buenos días, ¿de dónde nos llamas? Sí, buenos días. Voy carretera camino a Montecristi. Adelante. Wow. Es lo que ustedes dicen, pero no tanto eso. Una persona que gana 56,000 pesos, aparte de que se le suman los impuestos, también el impuesto que se le cobra por el sueldo que gana. Entonces, en verdad, es una medida que nos está golpeando a los que ganamos esa cantidad de dinero, porque no tanto nos están subiendo el impuesto, pero ya nosotros pagamos un impuesto excesivo a lo que cobramos. Es así. A nosotros, bueno, en ese momento, Juan Ariel escribió en el artículo, pero hay que aclarar que también a partir de esta reforma, si se aplica como se está planteando, todo el que gana más de 52,000 pesos tiene que hacer una declaración jurada sobre sus ingresos. Katy. Señor, y además de eso vamos a agregar... Gracias por su comentario, amigo. Vamos a agregar que este es el gobierno que ha sobrepasado récord el endeudamiento de nuestro país. Entonces, nos quiere sacar al pueblo de la costilla ese endeudamiento que ellos han provocado. Aquí hubo dinero como... Sí, corriendo por los contenes. Oye, en la el campaña, dinero estuvo y nosotros fuimos testigos en las calles de cómo estuvo el dinero, y ahora nos quieren agravar, señores, hasta nos quieren cerrar la canasta básica alimenticia. Señores, no es solamente pan, pollo, huevo. Es una alimentación pobre. Adelante, ¿de dónde nos llama? Buena, Dios le bendiga, le llamo de aquí del Piantini, Medina. Adelante. Yo quiero opinar algo sobre el malvete y Sí. me voy a ir por ahí brevemente. Nada más no es el malvete, también hay que calcular también que el que tiene un carro, si es fiado, lo está pagando un impuesto también ahí, en el dinero que coja prestado. Así es. Sí, eso es verdad. Gracias por su llamada. Buenos días, adelante. Buenos días, de Jarabacoa, el que le llamó el lunes, Martín Cruz. Adelante, ¿cómo estás? Bien. Miren, yo creo que hoy es viernes social y es bueno también dar un respiro de alegría a este tipo de cosas, de noticias y comentarios. Usted oye una musiquita ahorita. Sí. Una musiquita ahorita, no pero yo tengo un chiste para que se rean un poco. Adelante con su chiste. Le dice un niño a su papá: papá, ¿por qué que yo hablo así? Y le dice el papá: déjame tranquilo que estoy leyendo el periódico. Vuelve y le pregunta al niño: papá, yo quiero saber por qué que yo hablo así. Dice: niño, déjame tranquilo, te digo que me dejes en paz, tranquilo, que estoy cansado. Vuelve el niño llorando otra vez y le pregunta: papá, dime por favor,
¿por qué que yo hablo así? Dice el papá, y tú me dices, ay, pero qué fastidio, y este niño me tiene hastiado y loco, ya le he dicho que me dé tranquilo. No Muy bueno, muy bueno. Gracias por tu chiste. Para aumentar Gracias por tu chiste. ¿No tenemos otra llamada? No tenemos una llamada. Un país alegre y chévere. 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777 sin cargo de donde quiera que se encuentre. Así es que se despierta este pueblo, alegre, haciendo cuentos, escuchando música, merengue de Anthony Santos para mantenerse despierto. Miren, mi preocupación es si el país lo van a convertir en una cárcel después de esta reforma fiscal, porque aquí hay gente que come en el día porque picó algo en el día, pero no tiene la capacidad ni siquiera de pagar 48 mil pesos al año de impuestos sobre la renta. Solamente quería decir eso. Tú sabes que ayer yo escuché a unos amigos de los gobiernos locales, municipalistas, diciendo que esta reforma va a generar 11 mil millones de pesos para los ayuntamientos y gobiernos locales, y que con esto es una cifra récord, una cifra histórica que iban a recibir los ayuntamientos para poder trabajar. Pues déjeme decirle a estas personas que están diciendo esto que no es así. No es así. Cuando ustedes están hablando de 11 mil millones de pesos que va a recibir la municipalidad, realmente no es eso. Los 11 mil millones de pesos son de obras con vocación municipal. Ahí está el asfalto, que pone obra pública y hacer y contener. Ahí está la construcción de canchas y centros comunales que hace obra pública el Ministerio de Vivienda. O sea que esos cuartos no los van a manejar los ayuntamientos. Ese afán de decir que esos cuartos, eso no es verdad. Los ayuntamientos no van a manejar ese dinero. Va a haber obras como las que han hecho ellos muchas veces, y se le están sumando como si fueran recursos de la municipalidad, y no es así. De hecho, el presidente de la República, cuando tomó posesión hace 4 años, en su primer periodo anunció que iba a aumentar el presupuesto de la municipalidad, el famoso 10% aquel, que tú conoces, Natalia, el famoso 10% aquel, que la ley dice que le toca a los ayuntamientos. El presidente le encontró en un 3 y dijo que iba a aumentar un 1% todos los años durante 4 años para terminar su primer periodo con 7. ¿Usted sabe con cuánto terminó el periodo del presidente? Con un 2.1. Entonces no es verdad que él está dándole dinero a la municipalidad. Al contrario, muy por el contrario. 1.400.000 millones de pesos es el presupuesto de este año. Y la municipalidad no va a recibir más de un 2.53%. O sea que seguimos con el cuentico aquel de que los recursos de la reforma, de la mal llamada modernización de la reforma fiscal, es de que para beneficiar al pueblo dominicano. Comenzando el día, informando, analizando al mundo, aquí llegó